Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a hacer el último video. Anteriormente habíamos dicho que eran 3 videos, pero faltaba una parte teórica de la guía número uno. Recuerden que estamos haciendo la parte teórica de la guía número uno del grado octavo de la institución educativa María Josefa Escobar. Ok, para este video vamos a empezar con un ejercicio de estadística, donde repasaremos un poco los conceptos de qué es la media, la mediana y la moda. En el taller que nos plantea en la guía, hay una serie de datos bastante extensa. Para este caso vamos a tomar únicamente los números que aparecen en pantalla. El 5, el 3, 6, 5, 4 y 5. Vamos a suponer que nuestro conjunto de datos únicamente consta de 6 números. Recordemos que la media es una medida que resume todos nuestros datos. Generalmente en estadística uno no quiere presentar todos los datos cuando vienen, por ejemplo, de una encuesta o la talla de zapatos, por ejemplo, de la mayoría de población en el Valle de Aburrá. Uno no va a presentar todos los datos, uno representa un promedio de esos datos. Básicamente la media es un promedio, que es lo que resume todo, digamos, esos datos. Entonces la media básicamente es la suma de todos los números dividido el número de datos que se tengan. Para nuestro caso en particular tenemos que 5 más 3 más 6 más 5 más 4 más 5, eso da 28. Ahora bien, nosotros tenemos un conjunto de datos que consta de 6 números. Por lo tanto, si la suma da 28, tendríamos que la media entonces, la media como tal, equivaldría simplemente a coger el 28, que es la suma de los datos, dividido 6 datos. Si hacemos este resultado, nos da 4.67, ya habiéndolo aproximado. Quiere decir entonces que la media de nuestro conjunto de datos de 6 números equivale a 4.67. Ahora muy bien, ya hemos calculado la media. La mediana, entonces para calcular la mediana lo primero que tenemos que hacer es reorganizar los datos, siempre de menor a mayor. Entonces empezamos reorganizándolos. Tenemos el 3, tenemos el 4. Observen que el 5 se repite 3 veces, entonces habrá que ponerlo también 3 veces. Y finalmente el número más grande es el 6. Ahora, para calcular la mediana es el número, es el dato que parte nuestro conjunto de datos en dos. Observen para este ejemplo que tenemos un número par de datos. Por lo tanto, digamos que los datos que están en la mitad serían 2 5. Si nuestro conjunto de datos consistiera en un número impar de datos, es muy sencillo. Por ejemplo, si este 6 de acá no existiera, simplemente la mediana, pues sería el dato central, que sería básicamente el 5. Sin embargo, para nuestro ejemplo real, tenemos un conjunto de datos de 6 números. Por tanto, la mediana será precisamente el promedio de los dos datos centrales, en este caso del 5 y del 5. Un promedio de dos números iguales nos va a dar el mismo número. Si sumamos 5 más 5, que da 10, y lo dividimos sobre 2, que es el número de datos, pues vuelve a dar 5. Por lo tanto, decimos entonces que la mediana, para nuestro caso en particular, es 5. Muy bien. Ahora, entonces lo único que nos falta es la moda. Volvamos a nuestro conjunto original de datos. La moda es el número que más se repite. Tenemos que buscar en nuestros datos cuál es el número que más se repite. Es importante aclarar que en el conjunto de datos puede en ocasiones existir varias modas, varios datos que se repiten, digamos, significativamente, o no existir ninguna moda, ningún dato se repite significativamente. Para nuestro caso, observen que el 5 se repite 3 veces. Por lo tanto, vamos a decir que la moda de nuestro conjunto de datos básicamente es el número 5. Entonces, resumiendo, tenemos que la moda 5, porque es el número que más se repite, la mediana 5, porque es el promedio de los dos datos centrales de nuestro conjunto de datos de 6 valores, y nuestro promedio o media es 4,67, porque es la división de la suma de todos los datos dividido el número de datos. Eso en cuanto a la parte de estadística. Vamos a pasar a un ejemplo que nos había quedado faltando, algunos ejemplos que nos quedan faltando, de cómo pasar decimales a fraccionarios. Recuerden que ya eso habíamos dicho que hacía parte, que los fraccionarios que se podían expresar
digamos, como decimal, ya sea decimal exacto, decimal periódico, hacen parte del conjunto de los números racionales. Un decimal exacto, entonces como lo dice el enunciado que están viendo en pantalla, es un número decimal el cual no es infinito, es decir, es finito. Por ejemplo, el 0,25 o el 0,03118. Ahora, ¿qué es hallar la fracción generatriz? Hallar la fracción generatriz es pasarlo el decimal a un fraccionario. Para decimales exactos es bastante sencillo. Observen el ejemplo. Tenemos 0.03118. Lo que tenemos que hacer es primero quitarle la coma o los ceros en este caso. Y observen que nuestro número queda 3118. Simplemente le quitamos los ceros que anteceden el número exacto al decimal exacto y listo. Entonces nos queda 3118 y ese valor lo vamos a colocar, observen que lo colocamos en el numerador, en este último fraccionario que hay acá. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tiene nuestro decimal exacto? Valga la redundancia. Recuerden que los números decimales son los que están a la derecha de la coma, en este caso, las cifras decimales, perdón. Observen que nuestro número tiene 5 cifras decimales. Por lo tanto, en el denominador vamos a colocar el número 1 seguido de cuantos ceros tenga en cuanto a cifras decimales tenga nuestro número. Es decir, tenemos 5 cifras decimales, por lo tanto, el 1 que acabamos de colocar debe ir acompañado de 5 ceros. Nuestra fracción entonces nos va a quedar 3118 dividido 100.000. Es posible simplificar este fraccionario si ustedes lo quieren hacer. Entonces en este caso nos queda 1559 dividido 5000. En este caso le sacaron mitad. Ahora, vamos a analizar otro ejemplo. Tenemos ya un decimal que no es exacto, es un decimal periódico. Recuerden que los decimales periódicos son infinitos y se repiten. Los decimales periódicos pueden ser mixtos o pueden ser puros. En este caso estamos analizando un ejemplo donde nuestro decimal es un periódico puro. ¿Qué es un periódico puro? Es un número que se repite, que su cifra, digamos, periódica se repite inmediatamente después de la coma. En este caso, 0,33333. Observen que el número 3 se repite inmediatamente después de la coma. Asimismo, observen que en el segundo ejemplo, 5,27, el número 27 se repite exactamente después de la coma. Ahora, para pasar este número fraccionario, lo que básicamente tenemos que hacer es, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Primero tenemos que buscar la parte entera del número. En este caso, si nuestro ejemplo es 5,27 y el 27 es digamos, la parte periódica, miren que la parte entera es el 5. El periodo, en este caso el número que se repite es el 27. El número de cifras decimales que tiene nuestro periodo, pues básicamente son 2. Ahora, pensemos en el número si quitamos entonces la coma, básicamente sería 527. Ahora, a este 527 que acabamos de identificar, vamos a quitarle la parte entera del número que habíamos identificado anteriormente, en este caso el 5. Vamos en este paso de acá. Ahora, ese resultado lo vamos a poner en el numerador, tal como lo indica nuestro fraccionario. Ahora, en el denominador, ¿qué es lo que vamos a poner? Básicamente vamos a poner números 9. ¿Cuántos 9 vamos a poner? Vamos a poner igual al número de cifras que tenga nuestro periodo. Recuerden que nuestro periodo es 27, tiene 2 cifras, por lo tanto vamos a colocar 2 9. Si observan el fraccionario que nos quedó, entonces nos quedó la resta de 527, que es el número sin coma, menos la parte entera, menos 5, quedó 522. Y en el denominador 99, puesto que nuestro periodo tiene 2 cifras. También se puede simplificar. Es importante que recuerden cómo simplificar fraccionarios. Deben ir a buscar qué es lo que es un mínimo común divisor y pues a dividir estos números, tanto el numerador como el denominador, por ese mínimo común divisor para poder simplificarlo. También lo pueden hacer con el máximo común divisor para, digamos, ahorrar mucho más tiempo en esta simplificación. Bien, vamos con un último ejemplo en cuanto a decimales periódicos mixtos. Recuerden que el decimal periódico mixto es aquel que es infinito, pero que no empieza a repetirse inmediatamente después de la coma, sino que hay algunos números aleatorios antes de ese periodo.
Observen por ejemplo el 0,518,3333 o el 5,327272. Observen que hay números después de la coma que no se repiten inmediatamente. O sea, no se repiten, simplemente están ahí aleatoriamente. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la fracción generatriz? ¿Cómo vamos a pasar este número a fraccionario? Entonces, lo primero es encontrar la parte no periódica. En este caso, el 53. Ustedes ven que en el ejemplo anterior era la parte entera, en este caso la parte no periódica, que en este caso sería 53 para nuestro ejemplo de 5,327, donde 27 es nuestro periodo. ¿Cuál es la parte decimal? Pues la parte decimal es lo que está a la derecha de la coma, en este caso 327, y tiene 3 cifras. El periodo en nuestro caso es 27 y tiene 2 cifras. Y la cifra de la parte decimal que no pertenece al periodo es este caso, es el 3. Observen que el único número que no hace parte del periodo después de la coma es el 3. Ahora, si quitamos la coma, debemos obtener un número entonces como 5327. Ya con estos datos podemos hacer las operaciones pertinentes para encontrar nuestro fraccionario. Lo primero es entonces restar al número que obtenemos al quitar la coma, en este caso 5327, le restamos lo que está fuera del periodo, en nuestro caso 53, entonces sería 5327 menos 53. A eso lo colocamos en el numerador, ese resultado. Ahora, ¿qué vamos a colocar en el denominador? Vamos a colocar 9 y ceros. Es como una combinación de los dos ejemplos anteriores, por llama mixto. ¿Cuántos 9 vamos a colocar? Vamos a colocar tantas 9 como cifras tenga nuestro periodo. Recuerden que nuestro periodo, en este caso era 27, tenía 2 cifras, por lo tanto vamos a colocar 2 9 y esos 2 9 los vamos a colocar en el denominador. Ahora, ¿cuántos ceros vamos a colocar? Vamos a colocar los ceros, cuántas cifras tenga nuestro decimal que no hace parte del periodo. En este caso recuerden que el decimal fuera del periodo era el número 3. Únicamente tiene una cifra, por lo tanto únicamente vamos a colocar un 0. Ahora, el 990, resultado entonces de los dos 9 por las decimales de nuestro periodo y del 0 por el decimal de nuestro decimal que no hace parte del periodo, vamos a colocarlo en el denominador. 990 de ello entonces. Ahora, si usted hace la operación, queda entonces 5274 dividido 990. Recuerden que este lo pueden simplificar con el máximo común divisor. En ese caso, si ustedes repasan un poco ese concepto, se van a dar cuenta que el máximo común divisor es 18. Por lo tanto, si dividen 5274 dividido 18, les da 293. Y si dividen 990 dividido 18 es 55, ya digamos la fracción queda totalmente simplificada. Recuerden que para simplificar fraccionarios es conveniente encontrar el máximo común divisor y después de haberlo encontrado, pues dividir tanto el numerador como el denominador por este máximo común divisor. Ahora bien, hemos terminado entonces esta serie de videos para la guía número 1. Recuerden que en la carpeta de recursos se encuentra el taller de repaso para cerrar esta guía. Muchos éxitos, nos vemos en un próximo video.